Uno. Buenas noches, mi nombre es David Rodríguez, mi código es 0105087. Voy a hablar sobre la prospectiva y profundizar un poco. Bueno, entrando en materia, respecto a para la primera pregunta, la prospectiva es la capacidad de un líder de una organización o la organización en general para adoptar su propia, por decirlo así, su propia perspectiva, asesorada por expertos y analizada cualitativamente a través de métodos de acuerdo al objeto del análisis. Es decir, se debe llevar una metodología. Ese análisis puede y debe ser interno y externo. Interno en la parte del DOFA y externo, digamos, la parte competitiva como tal. Podemos hablar de varias etapas, como es la identificación, la relación entre sí de esos factores. Para hacer eso, se debe hacer una matriz de impactos y ponderación de las relaciones y clasificar y clasificar los resultados que nos arrojen ese estudio. ¿Esto para qué? Para poder saber cuáles son nuestra perspectiva futuro, cuáles serían los problemas que se puedan identificar y segmentarlos. Dice una frase que uno, teniendo en claro cuál es el problema en específico, saber cuál es el problema en específico, ya tiene medio problema resuelto. Por ejemplo, tenemos el tema que ya venía, digamos, en el material de apoyo, que decía que un análisis estructural prospectivo, ahí hay una serie de varianzas, una tabla con una serie de varianzas y una serie de variables. Se hizo como una covarianza, o una varianza más bien, respecto a eso, y se sacó la distribución en una tabla, sacando un gráfico proyectado, y ahí nos colocan más o menos cómo uno debería, digamos, clasificarlos, digamos, en una parte que dice motricidad y dependencia de cada inconveniente o de cada perspectiva. Hay unas clasificaciones que son las determinantes, las autónomas, la variable de resultados y variables claves. Bueno, eso como medida del primer punto. ¿Qué no es prospectiva? La prospectiva no es el estudio técnico de estudios, que valga la redundancia, ya hechos. Es decir, no es el estudio de un estudio para implementarlo, sino el estudio del análisis, es decir, básicamente basándose en el método Delphi. El punto 2, los tres términos. Entonces vamos a hablar de planificación, que consiste en concebir y estructurar un futuro a un plazo determinado por medio de tácticas y acciones. La prospectiva es la materialización de objetivos futuros a través de acciones sistematizadas, estratégicas, en retrospectiva. Es decir, si tuviéramos una tabla donde nos dijera pasado, presente y futuro, estaríamos ubicados en el futuro, alineando todas nuestras acciones hacia ese futuro. Esa sería como la forma más fácil de entender como tal la perspectiva. Y la estrategia en sí misma es la que conlleva tácticas para poder llegar a un objetivo. La administración estratégica como tal, que es el tercer punto, es la administración de los recursos de una empresa o en sí de un proyecto de manera inteligente, de manera adecuada, para formular, implementar, controlar y evaluar cuáles son los cuáles son los objetivos y cómo se hicieron. Para todo esto se debe tener en cuenta que la intención de realizar un análisis prospectivo es poder entender la toma de decisiones, poder llevar a cabo una toma de decisiones que sea basada, que sea realmente, que conlleve a un futuro, que sea hilada con las acciones y las estrategias y las tácticas que nosotros llevamos a cabo. Bueno, para todo esto se debe tener en cuenta que esto se debe hacerse un estudio de mercado. Eso es lo que básicamente se hace. Básicamente es eso.